Bueno, pues nada, empezamos ya sin más. Quería hacer una pequeña introducción a la temática, contando un par de cositas, pero sobre todo quiero que hablen nuestras ponentes, que han tenido la inmensa amabilidad de querer venir hoy, gratis, y que estamos deseando que nos cuenten porque son las que realmente saben sobre esto, ¿no? Bueno, lo primero que quería señalar es que algo que todas y todos sabemos perfectamente, que es que la crisis alimentaria, financiera y climática están provocadas por el modelo actual de producción y de consumo. Y si nos centramos en lo que toca a la alimentación y la agricultura, pues claro, vemos que estas tienen un carácter intensivo, a gran escala, por supuesto, ¿no? Que está liderado por multinacionales y que es altamente dependiente de insumos químicos. Al final los alimentos los entendemos ya casi como una mercancía, ¿no? Que recorre países y recorre distancias kilométricas casi impensables. En Amigas de la Tierra, que es bueno, pues un poco quienes estamos impulsando este evento y un poco por eso os quería contar nuestro marco, aunque Andrés lo va a contar seguramente mucho mejor, lo que defendemos es un sistema alimentario que garantice una alimentación segura, sana, nutritiva y de calidad, pero evidentemente esto se va a tener que basar en métodos responsables, ¿no? De producción, que tengan en cuenta los límites biofísicos del planeta, por supuesto, que de algún modo protejan el medio ambiente y fomenten la conservación de los recursos naturales. Defendemos entonces una agricultura que garantice la calidad de vida también de las pequeñas agricultoras y agricultores, ¿no? Entendemos pequeñas y medias agricultoras. De este modo pensamos que podremos preservar el medio rural social y ambiental económicamente viable. Entonces, transformar el sector agrario lo entendemos como algo clave para atajar muchos de los problemas sociales, ¿no? Podemos hablar del despoblamiento rural, también del cambio climático, el hambre, la falta de empleo. Y para alcanzar esta transformación necesitamos apostar por la soberanía alimentaria, que Andrés, que es el responsable de soberanía alimentaria, seguro que os la puede definir 1000 veces mejor que yo. Por tanto, defendemos un sistema de producción local, ecológico, que proteja la biodiversidad y, por supuesto, a pequeña escala. Lo que queremos es velar por las personas y por la tierra, y no por los beneficios a corto plazo. En esta mesa lo que pretendemos un poco es recorrer qué políticas públicas existen a nivel mundial, europeo, estatal y bueno, a nivel Comunidad de Madrid. Spoiler, hay poca cosa. Entonces, el análisis también parte un poco desde ahí, ¿no? De, ¿realmente tenemos un plan para todo esto? ¿Realmente estamos preparadas para afrontar esta transición que necesitamos? Para paliar estas crisis que son civilizatorias, ¿no? También. Bueno, pues nos van a contar un poco nuestras ponentes. Empezamos por Andrés Muñoz Rico, que ha trabajado en diversas organizaciones y cuenta con amplia experiencia en comunicación e incidencia política, en soberanía alimentaria, derechos humanos y cambio social. Y además es mi compañero de Amigos de la Tierra, así que estoy muy contenta de que esté aquí. Cuando quieras, Andrés. Vale. Si quieres, te paso. Vale, genial. Vale, pues muchas gracias a todas por venir esta tarde. Gracias a ECO por acogernos, al Grupo de Madrid y a las que nos han introducido musicalmente, porque creo que nos hacen empezar con un ritmo de tiempo mucho más decentista y además agradable, como rollo, ¿no? Yo quiero hacer una intervención así muy cortita porque creo que es más interesante el debate que luego también podamos hacer todas juntas en la reflexión más colectiva. Pero bueno, me pediría a Laura que hiciera un poco de introducción así más de contexto internacional sobre el tema, sobre los retos de la transformación del sistema agroalimentario, y en esa clave voy a plantear algunas ideas que me parecen relevantes. Quiero plantear 3 ideas previas y luego comentarios en torno a 3 ejes que os comento brevemente. Como decía Laura al inicio, todas somos conscientes de los enormes retos a los que enfrentamos por esta emergencia económica, climática, medioambiental, social, sanitaria, que tienen un gran impacto en el sistema agroalimentario y que a su vez el sistema agroalimentario genera también a su vez impactos a nivel sociales en todas estas claves, ¿no? Económicas, sociales y medioambientales, que seguro que entre todas seremos capaces de analizar más en detalle. Luego una segunda idea es que creo que todas somos conscientes que después de esta pandemia que hemos sufrido todas en primera persona, en cuanto al sistema agroalimentario y las personas que producen los alimentos han salido mucho más perjudicadas que estaban antes de la pandemia. Esta pandemia ha acrecentado esas desigualdades sociales y económicas entre pequeños y grandes productores agroalimentarios, entre pequeños campesinos y la industria agroalimentaria, y a su vez ha acelerado también las propias contradicciones del sistema agroalimentario
y ha visto donde pues, somos, por ejemplo, enormemente dependientes de cadenas alimentarias enormemente globalizadas que nos hacen dependientes de mercados muy lejanos y que hacen que seamos muy frágiles, ¿no? Y bueno, pues esa es una reflexión que parece que ha quedado, pero que ahora con la vuelta de la normalidad pues parece que se nos olvida y que bueno, que está bien igual traer de nuevo para analizar en cuanto al tema del sistema agroalimentario. Y en cuanto a ejes, me gustaría plantear 3 ejes para comentar cómo está el contexto internacional tanto al modelo agroalimentario. Uno es referido a las empresas, otro es al marco más político-institucional y un tercero es más en cuanto a los movimientos sociales de ámbito más global, ¿no? En cuanto al marco de las empresas, en ese contexto en el que los pequeños y pequeñas productoras de alimentos han salido mucho más perjudicadas de la pandemia y esas contradicciones se han visto acrecentadas, desde nuestro punto de vista en Amigos de la Tierra, más desde el ámbito más internacional, vemos como las empresas han salido reforzadas y el discurso y las prácticas de las políticas de estas empresas marcan hacia una aceleración de los procesos que ya venían anteriormente previo a la pandemia, ¿no? Ahora se habla más de un discurso más de alimentación sostenible y saludable, pero son discursos que no están en la línea con las prácticas de estas empresas. Se sigue por una apuesta mucho más decidida por la globalización y la industrialización de la alimentación, y esto se ve patente, por ejemplo, en espacios, por ejemplo, como los que ha tenido que ver recientemente a finales de septiembre en Nueva York, en la cumbre del sistema alimentario, donde una cumbre que ha habido a nivel de Naciones Unidas, donde han sido las empresas las que han marcado la agenda y las que ya están, digamos, planteando las soluciones para esta transición del sistema agroalimentario. Eso supone la cooptación no solo de nuestras propias narrativas. Cuando hablamos de sistemas alimentarios sostenibles y saludables, no es lo mismo lo que estamos diciendo los movimientos sociales que lo que dicen las empresas, pero ellas ya utilizan nuestras palabras y nosotras tenemos que volver a redefinir esos conceptos, ¿no? Al mismo tiempo que cooptan las narrativas, también cooptan los espacios, y esos espacios que anteriormente nos eran útiles como espacios de Naciones Unidas, como pueden ser el mecanismo de la sociedad civil en la cumbre, en el marco de la seguridad alimentaria, son espacios que cada vez quedan más dañados porque las empresas tienen más cabida, y donde en esas narrativas los derechos de los pueblos campesinos, al mismo tiempo que los derechos humanos, quedan diluidos. Entonces, toca volver a recordar que la alimentación es un derecho humano, el derecho a la alimentación, volver a recordar y a reforzar el discurso de la soberanía alimentaria, como planteaba Laura al inicio, un concepto que actualmente estamos celebrando el 25 aniversario de su constitución como concepto frente al de seguridad alimentaria, que luego volveré a ello, pero que bueno, que está bien recordar que sigue igualmente vigente que cuando se constituyó inicialmente y que los retos que planteaba en su definición siguen muy presentes. En cuanto a la política institucional, pues más en el marco más internacional, como decía, o quizá trayéndolo también más a nuestro ámbito más europeo, se han visto acelerados, pese al discurso de la emergencia climática y que tenemos que adaptar todas las políticas para frenar ese impacto climático. Vemos cómo se sigue apostando por las políticas comerciales con terceros países, se acelera la ratificación de acuerdos comerciales como el del Tratado entre la Unión Europea y Mercosur, que lo que pretenden es una importación de más materias primas de origen alimentario, como puede ser carne, soja, azúcar de caña, que agravan, digamos, la crisis climática, y va a ser un intercambio prácticamente por coches alemanes o franceses o productos químicos como los que se fabrican pesticidas en Alemania, ¿no? Vemos como de nuevo esos discursos de las instituciones europeas no concuerdan con las prácticas en el caso de los acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales que tienen un grave impacto sobre el sistema agroalimentario. Además del acuerdo de Mercosur, pues podríamos hablar de acuerdos de la ratificación o modificación de acuerdos ya firmados, como el de Japón, México, Vietnam, Chile o Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Estos acuerdos tienen un grave impacto, como decía, en el sistema agroalimentario y además pues, generan y agravan esas desigualdades también económicas y sociales entre los territorios. Y con respecto a la PAC, que es un tema que siempre es complejo hablar, porque es un tema
que normalmente no tienen mucha presencia en medios, no es un tema fácilmente comunicable y no es muy sexy de hablar sobre ello porque, en fin, es bastante técnico, pero desde el punto de vista de Amigos de la Tierra podemos analizar o llegar a la conclusión de que este nuevo acuerdo comercial, este nuevo acuerdo de ayuda agraria a nivel europeo no va a estar a la altura de la ambición climática y social y económica a la que deberíamos afrontar, que de nuevo es una apuesta hacia adelante, tanto para la gran agroindustria como para el modelo de agricultura industrial que ya precedíamos en las anteriores décadas. No va a tener compromisos climáticos equivalentes a los que se están hablando en el Pacto Verde Europeo y a nivel social va a suponer, de nuevo, seguir reforzando la gran producción, el acaparamiento de tierra, la expulsión de pequeños agricultores y agricultoras y de pequeños ganaderos y ganaderas, ¿no? A su vez, esta política agraria común, y es una cuestión que pocas veces o se habla menos, va a suponer de nuevo subsidiar la agricultura europea que va a competir o va a generar un dumping económico y que va a expulsar a pequeños productores y pequeñas productoras de terceros continentes, como puede ser en África o como puede ser en Asia o en América Latina, y a nivel global pues es un modelo que genera una competencia desleal y que es enormemente insolidario, ¿no? Como digo. En cuanto a otras políticas de ámbito europeo, no sé si habéis tenido ocasión de oír estos últimos meses la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad, que son unas herramientas que a nivel europeo se han establecido para marcar algunos objetivos de reducción de ese impacto medioambiental y climático del sistema agroalimentario, que creemos desde Amigos de la Tierra que no son suficientemente ambiciosos porque marcan algunos objetivos que no van a estar a la altura del momento y el reto en el que nos encontramos, pero que al mismo tiempo vemos como la propia agroindustria en estas últimas semanas está haciendo un enorme lobby a nivel europeo para tirarla abajo, porque la agroindustria de nuevo lo que quiere es más de lo mismo, ¿no? Y incluso en estos tímidos intentos de la Comisión Europea por marcar algunos objetivos climáticos y medioambientales, pues no le interesan, ¿no? Sí comentar que en esta propia estrategia de la granja a la mesa, una de las posibles amenazas que nosotros vemos es que de nuevo se introducen los organismos genéticamente modificados, en este caso los 2.0, como esa solución a los retos sociales, económicos y medioambientales que el sistema agroalimentario tiene que afrontar y se plantean como una solución, ¿no? Para nosotros es de nuevo un enorme riesgo, ¿no? Y ya por último, en cuanto a la cuestión de los movimientos sociales y cómo los movimientos sociales a nivel global pueden afrontar esos retos y esa transición del sistema agroalimentario, de nuevo apuntar que estamos conmemorando los 25 años de la constitución del concepto de soberanía alimentaria, un concepto que fue internacionalmente constituido frente al de seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria remite a ese derecho de los pueblos, los individuos, por concebir sus propias políticas alimentarias, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo y la distribución, y un concepto que se retoma actualmente no solo para conmemorar su 25 aniversario, sino para que a partir de ahora, de este año, retomar un nuevo proceso de reflexión colectiva para afrontar los próximos retos que tenemos de cara a los próximos años, con esa aceleración hacia adelante del sistema agroalimentario más industrializado, más globalizado, y cómo desde los movimientos sociales a nivel global, el movimiento campesino liderado por la Vía Campesina, podemos dar respuesta de una manera colectiva a nivel regional y a nivel global, ¿no? En los próximos 2 años va a haber un proceso, como digo, colectivo de reflexión y de rearme. Y creo que es lo más interesante desde mi punto de vista que tenemos para poder afrontar todo esto, puesto que desde mi punto de vista, ni desde el punto de vista de las empresas, podemos esperar grandes transformaciones, porque ya sabemos que quieren más de lo mismo, y desde el punto de vista institucional, pues tanto a nivel europeo como, ya plantearán las compañeras también, la perspectiva más estatal y autonómica, pues no están a la altura de las ambiciones que creo que deberíamos afrontar. Entonces me gustaría terminar con un pequeño vídeo que explica un poco ese proceso de rearme del movimiento global campesino en torno a la soberanía alimentaria, y nada, muchas gracias. Okay.
Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Uno de los objetivos de esta mesa también era combinar las voces de diferentes actores y actrices de la sociedad civil con las voces de personas que trabajan en las instituciones públicas, ¿no? a una escala o a otra. Y es por eso que, bueno, pues que contactamos con Miguel Urbán Crespo, que como sabéis es eurodiputado y que ahora mismo está en Estrasburgo, es el motivo por el que no está aquí hoy, pero que nos ha grabado una pequeña intervención, que es lo que vamos a poner a continuación. Bueno, supongo que lo conocéis, pero es militante de Anticapitalistas, es cofundador de Podemos y es miembro de la izquierda en el Parlamento Europeo. Soy Miguel Urbán, eurodiputado y miembro de Anticapitalistas. En primer lugar, quería mandar un saludo desde aquí, desde el Parlamento Europeo, a las compañeras y compañeros de Amigos de la Tierra y darles las gracias por organizar las jornadas de transición agroalimentaria y, por supuesto, por haberme invitado a contribuir al debate. Unas jornadas que son imprescindibles en estos momentos en el que se están tomando decisiones claves sobre el modelo alimentario, la transición energética y el cambio climático. Y es que vemos con preocupación cómo se están imponiendo los dictados del lavado verde y de una falsa transición ecológica. De esta manera se socavan las legítimas y necesarias demandas sobre otro modelo productivo y alimentario. Estas semanas votamos la llamada estrategia de la granja a la mesa y vemos como los lobbies de la agricultura intensiva intentan echar por tierra el contenido del informe de varias maneras, por ejemplo, haciendo lo imposible para que no se extienda el cultivo de los alimentos orgánicos. Y este es solo un ejemplo de cómo los lobbies interfieren para defender los derechos de los de siempre. Pero vemos que, en cierta medida, esta táctica la utilizan en otros muchos informes con una conexión directa con la seguridad alimentaria, socavando cualquier tipo de política que ponga en jaque los intereses de la industria agroalimentaria. Una política que defienda la soberanía alimentaria es, por tanto, incompatible con estos tratados comerciales o con una política agraria común que no defienda al pequeño campesinado y que no imponga una verdadera condicionalidad de lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, las negociaciones que está llevando ahora mismo la Unión Europea con Mercosur, que atacan la soberanía alimentaria al pequeño campesinado y cualquier elemento contra el cambio climático. Por tanto, no habrá transición alimentaria mientras impere un modelo de capitalismo verde, donde se cambian los nombres, mientras continúa la misma política extractivista de siempre, al servicio de los lobbies de las grandes empresas. En cambio, solo será posible un cuestionamiento profundo del sistema productivo, y eso es justamente lo que defendemos y seguiremos defendiendo desde aquí, desde el Parlamento Europeo. Por eso es tan importante jornadas con las que están realizando ahora mismo, el empuje de la sociedad civil, porque no solo desde aquí, sino todas las organizaciones tenemos que empujar justamente para lograr esa soberanía alimentaria, esa transición ecológica y esa lucha contra el cambio climático. Le mandamos desde aquí un abrazo y el agradecimiento por participar. Bien, pues después de este marco global y también pues muy centrado en la política europea, queríamos bajar un poquito, cambiar ese zoom, ¿no? Y por eso también contactamos con compañeras afincadas en Madrid, como son Raquel y Marian. Y bueno, y vamos a comenzar con Raquel, que ya forma parte de la cooperativa Germinando, desde donde llevan 11 años trabajando en proyectos que impulsan la transición ecosocial y la agroecología desde diferentes ámbitos, entre ellos las políticas públicas alimentarias. Entonces, bueno, creo que ahora Raquel nos contará un poquito más, quizá nos da alguna noción sobre políticas públicas a nivel estatal, pero se va a centrar sobre todo a nivel Madrid, ¿verdad? Pues cuando quieras. Pues aquí es que tenemos un PowerPoint. Pues bueno, como decía Laura, trabajamos en el ámbito de la transición ecosocial y en el área de agroecología y territorio nos articulamos a diferentes escalas. Bueno, trabajamos en diferentes escalas y nos articulamos en diferentes escalas. Una de ellas sería lo local y junto con Surcos Urbanos hemos trabajado en el desarrollo de la estrategia de alimentación saludable y sostenible de la Comunidad de Madrid, en el regional y autonómico, que es donde un poco me voy a centrar más adelante, en la comarca de Sierra Oeste, impulsando el proyecto Sierra Oeste Agroecológica, y en el proyecto Agroecológica, que es el que ha trabajado más vinculado con políticas públicas, y luego a nivel estatal estamos junto con Amigos de la Tierra en la coalición por el Rabat
para hacer incidencia en el fomento de, como ya ha comentado Andrés, de otra política comunitaria que fomente la transición agroalimentaria hacia sistemas más justos y sostenibles. También estamos en dos grupos de trabajo de pequeñas producciones campesinas y artesanas y en Kiasar, que trabajan respectivamente en la transformación alimentaria y en la logística, un poco también por incidir en otros aspectos de la cadena agroalimentaria. Y bueno, no me voy a, como ya ha hablado Andrés de esto, no me voy a meter mucho en el trabajo que venimos realizando por otra parte. Sí que, llevamos ya 3 años realizando incidencia para el fomento de una PAC justa, equitativa, saludable, respetuosa con el medio ambiente. Básicamente nos articulamos con 2 principios que deberían ser muy como de cajón, ¿no? Que es quien contamina paga, es decir, que quien realice un daño a la sociedad se responsabilice de ello y que el dinero público se destine a bienes públicos, a aquellas producciones que generan beneficios sociales, ambientales, que favorecen al conjunto de la sociedad. Y bueno, ahí donde pone la PAC bajo lupa hay unos vídeos cortitos de una serie de transcripciones y de infografías en base a unos informes que ha hecho el Tribunal de Cuentas Europeo, que lo que vienen a decir es que la PAC sigue fomentando este modelo de agricultura globalizada, industrializada, que despuebla el medio rural, que perjudica la biodiversidad, un poco el marco que nos han venido contando. Para fomentar la política agraria que queremos, hemos consensuado una serie de medidas en las que no vamos a entrar y que, os dejo un poco el resumen y el enlace de lo que hemos trabajado, pero sí que me gustaría un poco explicar de la PAC, que creo que, como decía Andrés, es un tema nada sexy, bastante largo de explicar, que se divide en 2 pilares. Un pilar que son ayudas directas a las empresas que producen alimentos y que se concentra principalmente en grandes empresas, y otro pilar que es el que se lleva solo una cuarta parte de los fondos, y la PAC es el presupuesto, el mayor presupuesto de la Unión Europea, que va a medidas estructurales de desarrollo rural. Entonces, y que se desarrollan a nivel autonómico, y por eso también consideramos que es importante incidir en las políticas públicas autonómicas y locales por 2 cosas, porque tienen por un lado estos fondos que, como decimos, son minoritarios respecto a las ayudas directas, pero que no son nada desdeñables a nivel del presupuesto que se maneja a nivel regional, y por otro lado porque, igual que para el desarrollo de un sistema agroalimentario industrial globalizado y justo, es necesario esta serie de tratados internacionales y de acuerdos que se han dicho. Para el desarrollo de un sistema más territorializado que fomente el empleo en el medio rural sostenible es necesario el desarrollo de políticas públicas a nivel local, ¿no? Porque van a ser ahí donde estén arraigados estos sistemas productivos. Entonces, dentro del proyecto Agroecológica, que es donde decía que hemos trabajado más en este ámbito de políticas públicas a nivel autonómico, hemos identificado cuáles serían los ejes a trabajar, igual que es necesario como trabajar en diferentes escalas, también lo es trabajar a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. Porque por un lado, primero porque todos esos elementos son necesarios para transformar y para la transición del sistema agroalimentario, porque si incides en lo que hagas en un lado puede incidir en otro, pero incluso también puede contrarrestar, ¿no? Esto de que favorecer el consumo muchas veces tira de la producción, favorecer una producción sostenible ayuda a la comercialización, que son elementos como de una misma cadena, y luego también como que hay como nudos críticos o cuellos de botella dentro de esa misma cadena, que serían el sector de la distribución o de la logística, y antes justo de la pandemia había unas grandes movilizaciones que se frenaron por su comienzo del sector agrario en general, porque esto no es algo solo que afecta al sistema agroecológico, sino que gran parte de los productores y productoras de alimentos se ven como asfixiadas por este cuello de botella, ¿no?
que al final lo que ha hecho es concentrar lo que es la distribución en muy pocas manos y que al final lo que hace es que de alguna manera lo que es la producción tenga que pasar por ese aro y el consumo y al consumo le llegue lo que distribuyen estas grandes empresas. Y en ese sentido, los sistemas agroalimentarios locales o las pequeñas producciones o las producciones sostenibles necesitan su propia cadena y vemos que no pueden entrar en Mercamadrid porque se imponen unos precios y funcionan de una lógica completamente diferente, que solo sirve a la producción industrializada. Para cada uno de estos ejes hemos identificado una serie de medidas en las que no vamos a, bueno, que ahora mismo no voy a decir, que abajo vais a tener un enlace por si las queréis ver y luego cada medida sí que está explicada, tiene su referencia a otros ejemplos a nivel local y de otras comunidades y además identifican aquellos gobiernos o consejerías o concejalías locales y regionales que tendrían competencias. O sea que al final todas estas medidas se podrían impulsar desde competencias locales o regionales. Sí que vinculándonos con los fondos del PDR, porque nuestro trabajo sobre todo intentaba, o sea, ya que en la Comunidad de Madrid no hay una estrategia de fomento de un desarrollo rural, de desarrollo de una producción agroalimentaria más sostenible, una de las cosas que queríamos hacer con este trabajo es como bajar un poco a la práctica y ver cómo desde los fondos que ya existen, que son estos planes de desarrollo rural que se ejecutan a nivel autonómico, que es dinero que ya está, se pueden impulsar este tipo de medidas. Entonces, por eso nos centramos en esto que hemos llamado un marco de condiciones favorables en la producción y en la transformación. Eso no quiere decir que desde el consumo hay aspectos muy importantes como puede ser la compra pública, el fomento de los canales cortos de comercialización y la sensibilización y la educación, pero nos hemos centrado más en esta parte. Y bueno, en relación así voy a de estos tres ejes, como decir, lo que hemos considerado prioritario. En el eje 1, que sería el de marco de condiciones favorables, hay una parte que es tener un plan. O sea, pensar que si queremos una producción más sostenible o más justa, qué medidas necesitamos hacer para ello, ¿no? Pues está bien que vengan unos fondos que podamos articular, ¿no? Pero que no sean como medidas desconectadas las unas de las otras. Y esto en otras comunidades autónomas lo han hecho pues, con planes de fomento de la producción sostenible, con planes de impulso de la producción ecológica, con la ley agraria en el caso de las Islas Baleares, ¿no? Con el hecho de tener un marco, ¿no? Y desde ahí vas un marco de referencia además para las diferentes áreas de la administración, porque la alimentación es algo que atraviesa a muchísimas áreas. Por otro lado, hablábamos de la protección y la dinamización del suelo agrario, ¿no? Que es un suelo que muchas veces se ve, tiene que enfrentarse a dinámicas especulativas, que ya no solo vienen por el avance de la urbanización, sino incluso ahora mismo por el tema de las energías renovables y cómo se quieren poner determinados proyectos en suelo agrario que es necesario preservar porque es un recurso básico para para producir alimentos, luego, en el eje de la producción, veíamos fundamental el tema de herramientas que fomenten el acceso a la tierra en suelos que son necesarios recuperar, en suelos que sencillamente están sin uso, que ahí están los bancos de tierra, los parques agrarios o las herramientas de custodia del territorio, ¿no? Entendiendo que una producción sostenible pueden ser personas, agricultores, ganaderos, que se encarguen de conservar esos recursos naturales. Y por otro lado, en el eje de la transformación, apoyar aquellas infraestructuras de transformación alimentaria que además sean colectivas y que permitan fomentar estos productos de calidad. ¿Y cuánto me queda? 5 minutos, vale, genial. En este sentido identificamos unos ámbitos prioritarios y los desglosamos en 5 medidas que eran
5 acciones para el PDR y 5 cambios normativos necesarios para que se den estas medidas. Pensamos en hacer 5 más 5, pues por empezar por algo. O sea, que serían necesarias muchas más, ¿no? Pero que antes de empezar a pedir todo lo que creeríamos necesario, también aquellas que consideramos que serían como de más fácil implementación. Bueno, no es que se hayan implementado casi ninguna. Pero ni siquiera es que haya habido como un diálogo, ¿no? Que es otra de las cosas que yo destacaría en relación a la PAC y en relación al PDR de la Comunidad de Madrid, además de todo lo que ha dicho Andrés, de cómo la PAC ha ido rebajando sus objetivos ambientales durante el proceso, además la poca transparencia con la que se ha hecho. De hecho, mañana hay una reunión sectorial a puerta cerrada de la que no se sabe nada, y al igual que con el PDR de la Comunidad de Madrid. Entonces, en ese marco favorable, que mínimo que empezar por incluir espacios de participación y de interlocución con personas, con entidades que están en estos ámbitos, porque como bien se ha dicho, quien sí tiene poder de incidencia bien está incidiendo. Y entonces en este 5 más 5 hicimos una parte de cambios normativos que son necesarios para implementar determinadas medidas. Hay una parte que es la flexibilización de la normativa higiénico-sanitaria, básicamente el no pedirle lo mismo a la que sería Jaramera que a García Vaquero, que lo que es la transformación artesanal de alimentos y la producción a pequeña escala se tiene que enfrentar a unas normas que no están hechas pensando en ellas. Están hechas pensando en esta producción industrial globalizada que tiene muchos más riesgos en lo que es la seguridad alimentaria y que suponen un freno increíble a la hora de la cantidad de recursos que estas explotaciones que no tienen esa escala tienen que desempeñar, pero es que además no lo necesitan, no necesitan tener esos requisitos porque esas no son las industrias que van a desarrollar. Ahí, en ese sentido, en diciembre del año pasado se aprobó la normativa de flexibilización de higiene alimentaria a nivel estatal, pero su implementación depende de las comunidades autónomas. Entonces, aquí, y de hecho esto se podía haber realizado desde hace 16 años cuando la normativa europea lo recogió. O sea, hay muchas veces que tenemos unos marcos más favorables a nivel europeo y a nivel estatal, pero luego cuando toca la implementación a escala autonómica es cuando te vas como dándose contra un muro una y otra vez. En ese sentido, hay otras comunidades que también tienen recogidas las figuras de artesanía alimentaria, en la que hay una serie de criterios de que es un alimento artesano. Muchas veces esto tiene que ver con el reconocimiento de esos procesos no industrializados y de todo el valor que tienen detrás estos alimentos, como pueden ser los productos de zonas de montaña, de zonas más desfavorecidas, que esas zonas más desfavorecidas son precisamente claves en la conservación de la biodiversidad y recursos naturales. Mira, lo de la Asunta no lo voy a explicar, a no ser que haya alguien que no se pueda ir a la cama esta noche sin saber lo que es una UTA, porque es bastante técnico. Y luego estas figuras del contrato territorial y la protección del suelo agrario son claves para, como decía antes, para la conservación de este recurso, pero además para poder establecer iniciativas, porque esta equiparación a la industria pasa muchas veces que en un pueblo no puedes hacer un almacén para tu producto, porque es que el suelo urbano a lo mejor de un pueblo de 50 habitantes o de 200, me da igual, no se permiten actividades primarias, y al final es este equiparamiento que se enfrenta constantemente al sector productivo al que se le considera, pues no es lo mismo una pequeña quesería con una gran industria, no es lo mismo la ganadería extensiva con una macrogranja. Y entonces, ahí muy resumido ya las acciones para el PDR que teníamos y que seguirían vigentes para el nuevo PDR, del cual nos está abriendo la participación, son las prácticas agroambientales. Hay numerosas prácticas que realizan las pequeñas producciones, desde rotación de cultivos, terrenos en barbecho, se me ha ido ahora, el pastoreo, al final todo eso, que los bienes públicos vayan, o sea, que el dinero público vaya para esta gente que con esas prácticas realiza toda una serie de beneficios. El fomento de los canales cortos de comercialización, y esto sería una medida no para productores y productoras, sino para los ayuntamientos y entidades locales que tienen esas competencias, y ahí hay como estas articulaciones entre lo local y lo regional. El desarrollo de pequeñas explotaciones agrícolas y empresas, porque muchas veces las ayudas de
más profesionalizados. Y muchas veces en el sector agroecológico, en Madrid y en otros puntos del Estado, lo que vemos es que empiezan, pero les cuesta porque no hay apoyos para hacer como ese un poco salto a la profesionalización. La cooperación entre pequeños operadores, que es hoy día desde operadores compartidos, pequeños mataderos colectivos, infraestructuras que son inasumibles desde la individualidad, si eres una pequeña explotación, si eres una pequeña granja, pero que son más ecológicas y más eficientes, y que además es como históricamente ha venido articulándose el campesinado, que es compartiendo recursos. Y por último, por la formación y el asesoramiento, porque es nula, práctica, o sea, es muy bajita a nivel de sector agrario y es nula a nivel de sector agrario con unos criterios de sostenibilidad en comparación a otras comunidades. Y en el asesoramiento hemos de decir que sí que ha nacido Madrid Agroasesor y que va a haber un servicio de asesoramiento con criterios de producción ecológica en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que está bien dejarlo aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Claro, al final uno de los objetivos de esta sesión también era entender quién tiene competencia para hacer qué y qué cosas podemos demandar y pedir como activistas climáticos o como personas que vivimos en este mundo simplemente. Y un poco en este sentido traíamos también a la compi Marian de Madrid Agroecológico, porque es una organización amiguísima y con la que queremos seguir colaborando. Y ella quizá nos pueda contar mucho mejor a qué se dedican y qué propuestas apegadas a lo local y al territorio traen. Marian, además de pertenecer a Madrid Agroecológico, pues está presente en otro montón de lugares donde hemos tenido donde yo he tenido la inmensa suerte de poder estar con ella tanto en acciones como en mesas, y espero que sigamos viéndonos mucho. Vale, pues muchas gracias, Laura, por crear este espacio y por darme la oportunidad de hablar. La verdad es que hablo yo, pero bueno, hay otras compañeras y compañeros que han pasado o están en Madrid Agroecológico, así que también podéis hacer las aportaciones que os parezcan. Yo no sé si sois muy optimistas y veis fácil, estáis aquí porque creéis que vamos a conseguir la soberanía alimentaria en un plazo de... Sí, ¿no? Sí, muy optimistas. Bueno, no faltan propuestas, no faltan ideas, no faltan ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque las propuestas que nos acaba de contar Raquel son súper sensatas, las mismas las llevamos oyendo durante mucho tiempo. Hay un problema de la estructura de poder que nos condiciona, que has empezado hablando, Andrés, y qué hacemos entre los movimientos sociales. Durante bastante tiempo en la Comunidad de Madrid, la plataforma Madrid Agroecológico, nos lanzamos en el año 2015, es heredera de la iniciativa por la soberanía alimentaria y agrupa desde productoras y productores, grupos de consumo, ecologistas, supermercados cooperativos, gente del mundo de las cooperativas de economía social, de la universidad, y es heredera de la iniciativa por la soberanía alimentaria, y en el año 2015, de pronto, hay un cambio de creernos que podemos ocupar espacios. Y eso es importante porque hasta ese momento toda nuestra actividad había sido muy a la defensiva y muy de denunciar. Y con las denuncias solo no llegamos a ningún sitio, porque hace falta generar también alternativas. Y las alternativas que generábamos eran muy desde al margen del sistema, porque el sistema no podemos incidir en él, no podemos cambiarlo, pues vamos a crear nuestros pequeños espacios que demostramos que funcionan, pero que llegan a una mínima parte. Que en realidad encajan. Yo recuerdo, a mí me influyó mucho, por ejemplo, leer a sus años La desconexión, como hubo toda una teoría de los pueblos, los países marginados, recursos, con muchos recursos explotados del sur, lo que tenemos que hacer es desconectarnos, no pretender estar ahí dentro de ese mundo globalizado
en el que no marcamos las reglas, sino crear nuestros propios espacios y nuestras propias reglas. Y con esa lógica yo creo que funcionaron muchos grupos o muchas estructuras de seguridad alimentaria que lo que hacíamos era montar nuestro mundo paralelo, pero no pasábamos de ahí. Y en el año 2015, como reconvertimos en una plataforma que además de intentar articular las iniciativas de alternativas de consumo y de producción, queríamos incidir en la política. O sea, queríamos coproducir políticas públicas, queríamos que nos escucharan, sentarnos y marcar agenda también nosotras. Que no solo marquen agenda los que tienen el poder o las grandes empresas. Como movimiento agroecológico también tenemos legitimadas para estar ahí. Y la verdad es que aprovechamos, solo pensábamos en el 2015 porque había un contexto favorable, eran los gobiernos del cambio, hicimos un proceso participativo con un diagnóstico en el que participaba gente técnica que estaba dentro de la administración o gente afín que habían entrado a formar parte de los nuevos gobiernos, con lo cual teníamos esa posibilidad de interlocución más directa. Y realmente se tradujo en que, yo os voy a contar dos hitos de este proceso, de estos 6 años, de los que hemos sacado aprendizajes y lecciones. Porque una cosa es tener interlocución y otra cosa es cambiar las cosas. y bueno, pues, en fin. En el año, no sé si fue en el 2016, más o menos sí, a nivel de la comunidad autónoma nos reconocieron y nos dieron un puesto en la comisión de seguimiento del PDR. O sea, podíamos estar en la mesa en la que se negociaba del plan de desarrollo rural. Habíamos hecho unas propuestas para la comunidad y las enviamos, las recibieron. ¿Qué pasa? Esas mesas de seguimiento del PDR no se convocaban. Entonces, da igual que te den un espacio, o sea, que te dejen una silla en una mesa, si esa mesa no se convoca, no tienes nada que hacer. El otro espacio en el que sí que nos dieron como voz fue en el Ayuntamiento de Madrid, que había una mesa de seguimiento del Pacto de Milán. Un Pacto de Milán con las políticas, un compromiso del Ayuntamiento de Madrid con las políticas urbanas alimentarias que firmaron, entre otras cosas, empujados por Madrid Agroecológico y por otros agentes como las asociaciones de vecinos, las asociaciones vecinales. Y ahí sí que es una mesa que sí que se ha mantenido. Y eso es importante porque si queremos incidir y nos creemos lo de la coproducción, el codiseño de políticas públicas, necesitamos tener espacios estables de interlocución. Y funcionaron durante los 4 años del anterior gobierno, se suspendieron con el cambio de gobierno y salimos a la calle para retomar. Esa es otra de las lecciones. Si les dejas a los gobiernos, a los políticos, se les olvida que han asumido compromisos. Entonces, la manera de que volvieran a convocar la mesa de seguimiento, entre otras cosas, fue a través de nuestras redes hacer un escrito y unas acciones de denuncia al ayuntamiento para que volviera a convocar y tuvieron su efecto y se volvieron a convocar. Entonces, la tercera lección, necesitamos trabajar en red siempre generando las mayores alianzas posibles. Eso ha funcionado. Hay muchos movimientos que se están moviendo y los gobiernos tienen que responder como a muchos intereses distintos. En nuestro caso, el tema de la alimentación, de todo lo que hay, es casi de lo menos no tan conflictivo como otros, con lo cual sí que he seguido, incluso aquí en el Ayuntamiento de Madrid, con un gobierno conservador, ha seguido funcionando ese espacio que puede que haya perdido parte de su papel como lugar de diálogo y de propositivo y se va convirtiendo cada vez en un espacio más unidireccional, pero por lo menos lo tenemos. Y tenemos esa capacidad además de ofrecer a colectivos más pequeños que no pueden estar ahí, es decir, llevamos vuestra voz. Y no solo la de
las urbanitas. Una de las filosofías fundamentales del mercado ecológico es que quien tienen que hablar más o tienen que hablar alto también son las productoras. Entonces, cuidamos mucho de no hablar en nombre de, sino generar las posibilidades para que sean también las propias agricultoras, agricultores, ganaderos, transformadores, las que se sientan a la mesa para negociar. Ahora bien, otra lección de todo esto. Puedes dedicar energías infinitas, esfuerzos infinitos para poner sobre la mesa las ideas, para llevar las propuestas políticas que las tenemos en unos documentos que realmente periódicamente se pueden revisar, o hay otras entidades que hacen su propio trabajo, pero en la esencia las líneas están ya marcadas. ¿Qué pasa? Que mucha de la energía que dedicamos al final se disipa, porque no es solo que tengas que acertar en qué es lo importante, pues el tema de la tierra, el tema del acceso a maquinaria compartida o a estructuras que faciliten la agrupación, o sea, la coordinación de las producciones, porque estamos defendiendo un modelo que se basa en la pequeña explotación, la pequeña producción, que cuida del suelo, que cuida de la biodiversidad, o sea, nada que ver con el modelo para el que está preparado el sistema, que son para las grandes explotaciones industriales, cada vez más tecnificadas, apoyadas en una suficiente utilización de insumos, o sea, que comemos petróleo en lugar de comer alimentos. Las batallas son muchas, entonces, en un ejercicio de identificar cuáles son los temas de verdad importantes y cuáles son los temas accesibles, necesitamos encontrar los espacios de intersección de qué es importante y qué puedo conseguir. Porque por muy importante que sea, si te estás pegando con algo que no vamos a conseguir, pues estás perdiendo la energía y necesitamos conseguir éxitos. O sea, que eso también lo hemos vivido en nuestro pequeño proceso, que cuando hemos conseguido incidir y que pues, el tema de los comedores escolares, por ejemplo, que era una de las reivindicaciones básicas, la compra pública, introduciendo alimentos ecológicos y de proximidad, eso se ha llevado al ayuntamiento, a las escuelas infantiles, se ha puesto en marcha y es algo real. Necesitamos demostrar que las cosas funcionan. Entonces, es un trabajo no fácil el de saber, o sea, tienes que acertar, o sea, a qué día apuntas. Y eso no es fácil y lo intentamos hacer un trabajo colectivo, colaborativo. Bueno, a veces lo conseguimos y a veces no. El otro caso que quería contar, como de este proceso, que también nos ha dado lecciones, ya no es en nuestra prehistoria de los inicios del movimiento, sino cuando la COVID. Que, bueno, pues como todo nos pasó a todos, nos quedamos paralizadas y, una vez más, por estar en red, por ser parte de un movimiento que no acaba en nuestras fronteras de la comunidad, que además es que somos una comunidad en la que todo el sector primario lo tiene bastante mal, bueno, pues se montó rápidamente desde la revista Soberanía Alimentaria de Cataluña, la gente de la Comisión de Agroecología de Ecologistas en Acción, gente de otras organizaciones, con una capacidad de articulación y de respuesta bastante ágil, se movilizaron para hacer unas demandas colectivas con muchos apoyos, cientos de apoyos de entidades y colectivos, para reclamar el papel del pequeño campesinado en los momentos de confinamiento, la importancia de que les dejaran ir a los huertos de autoconsumo, la importancia de volver a abrir los mercados de venta directa, y eso también, pues nosotros apoyamos todo ese movimiento que tuvo su importancia, y también lo que hicimos fue traducirlo a nuestro contexto, que es otra cosa que también es importante, porque por ejemplo el tema de los mercados de venta directa, que es en algunos sitios es algo crítico y clave, pues aquí realmente empeñarte en defender eso cuando hay 4 mercados, o sea, no es hasta ahora no ha sido nuestro modelo. Bueno, pues hay que adaptar las demandas a nuestra situación. Y al adaptarlo, lo que hicimos fue convertir lo que era una carta a nivel estatal en una carta a la Comunidad de Madrid y plantear que nosotros estábamos perfectamente legitimadas y que teníamos
todo el poder, la capacidad de nuestras espaldas de pedir una reunión de tú a tú con la Dirección General de Economía, con la de Agricultura, fuimos llamando a distintas consejerías. Hubo 2 que nos contestaron y de la contestación también aprendimos, porque hablas con la gente de Economía, les llevas tus peticiones, pues que haya obradores, que haya apoyos para ayudas específicas para los autónomos agroecológicos. Y rápidamente, un mecanismo que tienen es devolverte la pelota. Entonces, decirte que les machaques más, o sea, que se lo entregues más elaborada la propuesta, cuando no es nuestra labor. O sea, nosotras somos una plataforma sin ninguna entidad jurídica, basada exclusivamente en el trabajo de voluntarios, de voluntarias, y pretenden que seamos nosotras las que le demos las medidas elaboradas. O sea, claro, te bloquean, porque si te pasan aquí la pelota para que tú hagas el trabajo y luego no va a prosperar, pues mal. Pero además es que te llevas y prácticamente le dicen que ellos ya tienen ayudas para la digitalización, por ejemplo, que es una cosa que les gusta mucho. Entonces, es muy difícil discutir con ellas porque te sacan que tienen programas, y programas de ayuda al emprendimiento. Le dices ya, a ver, es que esos programas no llegan, o sea, no están entendiendo la realidad del pequeño campesinado agroecológico, que se habla mucho de que ha florecido y han estallado por todos los lados proyectos agroecológicos súper precarizados, que no consiguen sobrevivir, autoexplotados, sin recursos, que empiezan de manera informal, y Villa está haciendo así con la cabeza, porque es que las medidas que sacáis están pensadas en otras empresas, están pensadas en otros sectores. Entonces, pero a ellos les da igual, o sea, que lo que te devuelven es que sí que tienen esos planes. Entonces, hace falta un trabajo de seguir ahí peleando al que no hemos llegado. O sea, pues tuvimos la reunión, de hecho estaba Luis, un productor agroecológico, y dice, a ver, la guía de la digitalización nos utilizan. Al final lo que quieren es agregar demanda en la que acabamos siendo simplemente un productor más, y todo el valor que tiene, las relaciones directas, esa proximidad, ese conocimiento, ese vínculo, o sea, que al final lo que estamos intentando no es solo tener otro sistema alimentario, es recuperar estructuras económicas basadas en pequeña producción, pero también sociales. Porque fue el capitalismo, cuando tenía que imponer otro modelo de producción, otro modelo de consumo, se basó en romper estructuras ecológicas a nivel de territorio, pero estructuras sociales a nivel de comunidad. Y eso no somos capaces de convencerles. Entonces, no se les puede convencer desde la parte como que a nosotros nos parece fundamental, existencial casi de comunidad, pero hace falta traducir lo que están dispuestos a escuchar, traducir nuestras demandas en esos términos. También hablamos con la Dirección General de Agricultura. ¿Qué pasa? Para la Dirección General de Agricultura, que fueron, para lo que ha sido la Dirección General de Agricultura en esta comunidad, bastante receptivos, ya no está ese director, se ya ha cambiado, esa es otra cosa, fueron bastante receptivos, pero por un lado, tal y como está el sector primario en la comunidad, su prioridad no es lo agroecológico, ni siquiera lo ecológico, o sea, basta, o sea, en su cabeza es por lo menos algunas apoyo al sector primario, que es, o sea, que también se entiende por dónde estamos. Aún así, insistíamos que hace falta todo un proceso de apoyo a la transformación de la producción para que entre en modo ecológico. O sea, si es que o lo hacemos bien o lo vamos a hacer a la fuerza, porque se van a acabar los insumos. O sea, que todas las manifestaciones de agricultores, tractores que comentaba Raquel antes de la pandemia, es que es porque es insostenible el modelo, y porque los precios de los insumos, los precios de la electricidad van a hacer cada vez más insostenible este modelo. Entonces, si tuviesen todos los dedos, o sea, o una mirada un poquito más allá, verían que es que necesitamos transitar a lo ecológico, o sea, aunque no sea lo ecológico, pero venga, no están en esas todavía. Entonces, para poner sobre la mesa, para tener como ese apoyo,
Planteamos el tema de la formación, es un hueso duro también, la formación profesional. Somos una de las pocas comunidades que todavía no tiene FP de agroecología. Ahí necesitamos hincarle el diente, necesitamos apoyo para estas pequeñas producciones, acceso a los recursos de tierra, medios de producción y luego ya facilitar territorial la comercialización. Lo podemos como, en buena medida, tejer nuestras propias redes de apoyo, pero lo otro, el acceso a los recursos, a los medios de producción, no podemos. O sea, necesitamos políticas públicas que apoyen eso, porque también hubo otras políticas públicas que apoyaron el cambio de modelo hacia la agricultura industrial. Les planteamos, y eso sí que les entró, el tema de la compra pública. Y hasta ellos vieron que, claro, el tema de la compra pública, articulada con un plan de apoyo a la producción ecológica, tiene mucho sentido, porque si no, la compra pública va a entrar, el Ayuntamiento de Madrid ya tiene sobre la mesa unos pliegos para hacer obligatorio que los comedores y los catering, que la compra pública alimentaria cada vez tenga un porcentaje mayor de producto ecológico. Si no se produce aquí, toda esa compra pública pues, va a servir para productores de otras comunidades. Entonces, eso hasta el director general de Agricultura dijo, sí, aquí hay algo en lo que incluir, o sea, con su mera visión economista o de rentabilidad del futuro de las explotaciones, que sí que le preocupa. Pero también, una vez más, nos devolvió la mirada, no es una propuesta. Hemos hecho un proceso con productoras, con productores, es muy complicado para las pequeñas explotaciones entrar en compra pública. Ha funcionado porque ha habido políticas de apoyo, de acompañamiento, de formación, de generación de cooperativas. Eso también nos decía la economía. Tenemos un montón de ayudas para crear cooperativas. Haces una cooperativa y nos damos a la puerta. Como, pues a lo mejor no es tan fácil, ¿no? A lo mejor, o sea, si tenéis eso y no funciona, pensad por qué es. Y entonces, ahora mismo, como plataforma, tenemos 2 líneas abiertas de trabajo. Ya, acabo, esto ya es lo último. La de seguimos con esta articulación con productoras, también para reforzar la capacidad para que sean las propias interlocutoras con la administración, reclamando políticas públicas. Tenemos abierta la línea de hacer las propuestas sobre compra pública desde la perspectiva de la producción. Hay otras entidades organizando la parte de cómo se organizan los comedores y los cambios culturales y los centros escolares. Lo nuestro es desde la perspectiva de la producción, que no es fácil y que pasa de otras cosas por aprender que aquí no hay tomates en invierno, o sea, que es que si no empezamos a entender eso, que tenemos que alimentarnos de coles, también en los colegios, pues lo llevamos mal. Y la otra línea de trabajo, que se nos ha cruzado por el camino, pero es que no podíamos obviarla y encaja perfectamente con lo que estaba contando Andrés. O sea, si el foco es la seguridad alimentaria, ¿quiénes son los que están más lejos de la seguridad alimentaria? Los que menos pueden decidir con qué se alimentan, qué comen y cómo se ha producido. ¿Alguna pista? ¿Sí? ¿Quiénes son los que están más lejos, decías? De la seguridad alimentaria, los que menos pueden decidir. Los que menos recursos tienen. Los que menos recursos tienen. En nuestro caso, en nuestro contexto, pues nos metimos a saco con el tema de despensas solidarias. Y seguimos trabajando en eso. Porque, por un lado, enlaza con la propia declaración de las agricultoras con las que forman parte del mercado ecológico, que a mí siempre se me quedó grabada la frase de una de ellas, cuando era uno de los mercados agroecológicos que organizábamos, que decía: si es que mi cliente no son los hipsters de Malasaña, es que su esfuerzo no va destinado para alimentar a las élites, una vez más, que están en el mundo del ecológico. Y queremos conectar esos proyectos de agroecología con los colectivos que peor se alimentan, que tienen menos recursos, por los despensas solidarias. Y nos encontramos otra vez que es muy difícil, porque claro, bueno, no, ya voy a cerrar aquí, pero total, que tenemos varios frentes abiertos, muchas ganas y todavía energía para seguir, pero necesitamos como ampliar nuestras alianzas
ampliar nuestras bases y a tirar muy bien sobre hacia qué apuntamos. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos queda ya mi intervención, entonces lo digo para que vayáis pensando si queréis hacer alguna pregunta o hacer algún comentario o reflexión, porque a pesar de cómo está dispuesto el espacio, entendemos que para nada es una clase donde haya profes y alumnas, ni muchísimo menos, y muchas de vosotras tenéis mucho que aportar porque además trabajáis en estos temas. Así que nada, para que le vayáis dando a la cabecita esa maravillosa que tenéis sobre los hombros. Y este espacio precisamente era un intento por hacer este diálogo, ¿no?, entre personas que trabajáis en la institución y personas que le dedicáis mucho tiempo, y que además muchas veces esa frontera no es nada fija, como es el caso de Aludia, que ahora va a hablar, personas que van saltando de un lado a otro, que intentan... Pero está claro lo que decía María, ¿no?, que un espacio como este, si no es un espacio oficial, constante, vinculante, ¿no?, si no tenemos este papel asesor realmente vinculante, pues poco hacemos. Y sin más, le doy el paso a Aludia, que es compañera también, gran amiga querida de Amigas del Tema, es diputada de la Asamblea de Madrid, en el Grupo Parlamentario de Más Madrid, y ella quizá para analizar, sabiendo ya estas propuestas que tenemos, que como decía María existen, realmente qué hace la Comunidad de Madrid y qué no hace y qué podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, cuando quieras. Gracias, Laura, y gracias, amigos de la Tierra, por invitarnos a volver a casa y, bueno, les agradezco por acogernos. Bueno, voy a intentar ser muy breve porque además que nos comentaste que a las 8 no teníamos ir, ¿no? Entonces sí que me gustaría que lo haga para más amplio. Voy a intentar ser breve además porque, bueno, pero tampoco quiero dar la última y soy la que quizá tengo una visión negativa porque estoy en el ámbito, bueno, que vemos así como las opciones que hay, las que no hay. No quiero dejar una visión negativa, pero bueno, voy a intentarlo. La cosa es que es verdad que la Comunidad de Madrid, su Producto Interior Bruto basado en la agricultura es muy bajo, y esto lo que hace es que tengamos unos políticos que decidan que la agricultura no tiene valor en absoluto. O sea, no es lo agroecológico, es la agricultura. O sea, la apuesta en esta comunidad por la agricultura es nula y la vemos día a día. Es verdad que hay gente dentro de la consejería de la administración que puede tener un interés un poco mayor, pero como políticas de gobierno, como gobierno general, el interés es nulo. Es cierto que luego tenemos una comunidad que, aunque no sea una gran comunidad agraria, tiene productos de valor que hay que poner sobre la mesa, ¿no?, que además deberían incidir. Tenemos Las Vegas, tenemos zonas con mucho valor agrario y agroecológico, y sin embargo están abandonadas a su suerte. La agricultura ecológica es verdad que está creciendo ligeramente. Las subvenciones que ponen sobre la mesa son difíciles de acceder para un perfil muy concreto de agricultoras y ganaderas, y que no ponen ninguna facilidad sobre la mesa, pero poco a poco van creciendo las hectáreas de agricultura ecológica en esta comunidad, a la vez que descienden muchas otras producciones. La producción de cereal, las producciones que están descendiendo también porque la superficie agraria del suelo en estas comunidades sabemos cómo va, y en la especulación, el cambio de suelo de agrario a urbano, urbanizable, etc., es lo que predomina, y además la política que hacen desde el gobierno. Hablábamos del PDR. El PDR de 2014-2020 se ha ejecutado en un 40%. Es dinero europeo, ni siquiera es dinero de la comunidad, no sale de su presupuesto, es dinero que se pierde. Pero claro, para ejecutar hay que trabajar, hay que sentarse, comentaba Raquel, hay que hacer un plan. Hay que saber qué, cómo es lo que es gastar. Pero es que no se ha gastado ni la mejora en los regadíos, que les incide en su gasto de agua, ¿no? Pues se sigue regando a manta en esta comunidad porque no ha habido inversión en los cambios de regadíos. En el eje de mejora social contra la pobreza se ha cumplido un 20%, porque evidentemente la comunidad no tiene ningún plan para implementar estas políticas que lleven a la agricultura hacia el reequilibrio de temas sociales y económicos con respecto a la pobreza. Hay proyectos públicos, es cierto que hay un proyecto público financiado por la Comunidad de Madrid que sí que para intentar ser un poco positiva.
El Parque Agrario de Fuenlabrada es un proyecto financiado por la comunidad y queda un poco de espacio, pero es cierto que tampoco les pone fácil a los agricultores que trabajan allí el poder desarrollar su trabajo, y es gente que lleva 40 años, 50 años explotando sus campos, que tampoco suelen ser muy grandes, y cada vez con más dificultades, la comunidad se lo facilita, pero aún así, bueno, existen estos proyectos que no desaparecen. Pero cuando hablamos con ellos y con ellas, también lo que nos cuentan es que los terrenos cada vez se encarecen, porque es Fuenlabrada al final, y está muy cerca de zona urbana, y es mucho más rentable construir un bloque de pisos que seguir cultivando. Tenemos los huertos urbanos de San Fernando, que están en el Campillo, que la Comunidad de Madrid al final se enfoca desde la educación ambiental. Les ha costado mucho entenderlos como autoconsumo, y eran unos de los huertos que cerraron con el coronavirus y les costó abrirlos mogollón, porque ellos lo veían como, pues, si es una cosa de ocio, porque vas a tener que ir a tu huerto, pero hay gente que comía de ese huerto, y eso les costó entender, y además tampoco les dan todos los apoyos necesarios cuando tampoco es una cosa gratuita, es una cosa que los agricultores y agricultores están pagando, pero aún así tampoco les facilitan. Pero bueno, sí que son proyectos no muy mayoritarios, pero que la comunidad tiene y que sí que estamos empujando y apretando para que los mantengan y los amplíen en otras zonas, porque es verdad que la ciudadanía los recibe con mucho agrado. Hay proyectos públicos locales también, como el Parque Agrario de Rivas, que tiene, pues, facilita a gente joven, sobre todo, poder acceder a las tierras y poder poner en marcha sus proyectos, también con sus dificultades. Bueno, la Comunidad de Madrid, el plan que tiene, que no sé si es el plan Terra, que al final el plan Terra tiene unas medidas en las que entiende que podría invertir su presupuesto del PDR en estas medidas del plan Terra, que bueno, las medidas son bastante asépticas, pero si las pusiera en marcha, pues podríamos favorecer los resultados. El problema es que es un PowerPoint, que cuando vas al plan, es un PowerPoint bonito que han hecho, que cuentan cada vez que tienen que hablar de su proyecto agrario, pero no va más allá, no hay unas políticas transversales que atraviesen además a las consejerías, también como comentaba María, a economía, a educación. El tema de comedores escolares es vital, pero es que tenemos una comunidad que en plena pandemia a la gente más vulnerable le daba telepizza y pensaba que era correcto, o sea que no hemos conseguido convencerles de que no era correcto. Sí. O sea, que había momentos de, bueno, te entiendo, tenías prisa, lo pediste al día siguiente, pero reconoce que no está bien. No hemos llegado a ese punto, no hemos conseguido llegar a ese punto ni siquiera. Entonces, un poco yo ahí sí que tengo muchas dudas en la acción política y en el convencerles, ¿no? O sea, yo creo que mientras el gobierno sea este, es verdad que es un gobierno que lleva 26 años y que hasta se ha establecido que no es... Hay comunidades autónomas que por el cambio de gobierno sí que se han creado como estructuras, ¿no? Y la estructura agraria es una, y pase quien pase por el gobierno, se mantiene, porque ya se ha creado esa estructura. En nuestro caso, la estructura no se ha creado, no tenemos un plan, no tenemos un modelo, y entonces tampoco ven necesario la creación de ese modelo. Entonces, perdón aquí por mi pesimismo, pero me cuesta creer que los vayamos a poder convencer a cambiar. Sí que es cierto que se pueden crear la creación de otros espacios que les empujen. Si la sociedad crea otros espacios que al final vayan marcando el modelo, ahí es cuando les empujan a asumir, a aceptar y a incorporar en sus políticas que otros modelos son los que realmente dan resultados y no el modelo actual que tienen, porque además están perdiendo incluso a sus adeptos. El mundo rural era muy votante del Partido Popular que gobierna ahora, y sin embargo cada vez están más enfadados, porque les tienen cada vez más abandonados. No hay apuesta tampoco, ni siquiera por el desarrollo rural más allá de lo agrario, que tiene que ver con el transporte, con la educación, con la sanidad en las zonas rurales. También hay que decir que está cogiendo este sitio Vox, o sea que cuando hablamos muchas veces con la gente rural, que ahora pues desde que estoy en la asamblea, así que desde los movimientos sociales no me he relacionado tanto con gente más conservadora, nos relacionamos con todo tipo de votantes, y sí que muchos están tendiendo hacia Vox, porque son los que les escuchan y los que plantean sus medidas populistas o destinadas a las élites o destinadas a la caza, etc. Pero son los que les escuchan. Ellos sí que se sienten también abandonados por el gobierno actual. Entonces yo no sé de qué manera sí que se puede intentar interaccionar todo esto y poder interrelacionarlo para provocar el movimiento, ¿no? Para empujar el cambio más allá de lo que podamos esperar de las instituciones. Que bueno, a no ser que haya una exigencia europea que les monte si no lo hacen, va a ser complicado que lo hagan. Y lo que decía, para ser
porque para los espacios de participación y transparencia en la comunidad son bastante precarios, por no decir nulos, pero sí que hay un espacio de participación ciudadana en el que se pueden plantear propuestas que se debatan en asamblea. Entonces, de aquí sí que animo a los movimientos sociales que estéis aquí representados a presentar propuestas que luego podamos transmitir allí, porque siempre es diferente que lo plantee una entidad social a que lo plantee un grupo político, porque al final, bueno, nosotros nos votan que no a todo, entonces nos cuesta llevar cosas. Pero todo lo que queréis presentar no es fácil tampoco, el método digital de presentarlo no es nada sencillo, pero si se consigue presentar y llega allí, pues es una buena oportunidad para que se pueda debatir, para que pueda venir la gente de los movimientos sociales a la asamblea a contarlo y bueno, que tengan que votar y decidir si se enfrentan a estos movimientos sociales o aún así siguen en su sectarismo neoliberal, conservador y arrasador. Y creo que así como cosas, bueno, esto es lo que os cuento y luego ya en el debate, si queréis más. Gracias. Pues nada, lo he dicho, si os apetece comentar, ya veo que sí. Pues si queréis me voy acercando yo, ¿vale? Bueno, primero agradeceros que en esta ciudad de Madrid, capitalina, centralista, urbanita y me puedo poner más nervioso todavía, pues agradeceros que queréis hablar con verdad. Agradezco mucho que esté aquí gente de la OSA, que no lo esperaba porque es el eslabón necesario para todo esto. Pero bueno, yo lo que quiero es manifestar una gran preocupación que tiene una propuestita muy fácil para resolver. Mi preocupación, además con la que me llevo dando con la cabeza contra la pared durante por lo menos 3 años y medio, es la generación perdida. Llamo generación perdida a las hijas e hijos de mis colegas agropecuarios que han tomado el camino del diseño de videojuegos en lugar de seguir en el campo. Entonces, hay alguna oveja blanca por ahí que no es hija ni de agropecuario ni de nada, y dice, yo me quiero dedicar al campo. ¡Ojo! Ven al campo. Entonces me cuenta y digo, no, tú no te quieres dedicar al campo, tú quieres vivir en el campo, pues es una cosa completamente distinta, no quieres vivir del campo. Pero a lo mejor hay otra oveja todavía más blanca, que sí que efectivamente quiere vivir del campo. Entonces digo, ven aquí, mira, aquí tienes este campo para hacer lo que te dé la gana. Dice, es que yo no sé hacer nada. Yo es que sé mucho de permacultura porque he ido a muchas conferencias, he leído muchos libros. Yo quiero vivir del campo, pero yo necesito a alguien a mi lado. La idea de maestro, de aprendiz, que a mí me gusta tanto, nada de maestro y aprendiz. Entonces, dar una facilidad. Por ejemplo, estoy pensando en la caperuza. Si a personas como a ella se les dice, puedes tener un aprendiz, que no te damos una ayuda, y una persona que luego va a tener una tierra, pero que necesita saber lo que es una cabra, que no la ha visto en la vida ni la ha olido. Entonces, quiero decir que hay gente que podría dedicarse al campo, pero no tiene ni idea, no vamos a esperar del sistema de formación profesional ni del sistema de nada, lo vamos a hacer entre nosotros. O sea, pero porque, a ver, yo puedo conseguir una financiación para hacer un estudio de cuántas cabras necesita esa persona para iniciar una explotación y hacer una casería. Pero no puedo conseguir el dinero para comprar las primeras 40 cabras. O sea, porque no, estudios, estadísticas y esto te dan a mogollones si quieres hacer un vídeo y todo. Pero efectivo para que esa persona pueda empezar, nada. Ni tampoco una maestra para un aprendizaje. Bueno, perdóname el rollo, pero es que estoy desesperada porque hay gente, hay tierra que se está abandonando porque hay gente que no sabe porque no tiene dónde aprender. Eso lo tenemos que arreglar nosotros. Vale, muchísimas gracias por compartir. Tengo por aquí otra palabra, si me parece la hacemos y luego si quieres contestar una cosilla. Vale, yo quería preguntaros si desde, o sea, está muy guay como lo que veis todas las organizaciones que estáis ahora mismo aquí delante
decía que últimamente, bueno, yo he sido militante de Ecologistas en Acción y aparte formo parte de una cooperativa de un mercado social que está muy vinculado a temas agroecológicos, con el Fogón Verde y a Santa Mata. Y me gustaría saber si desde vuestras organizaciones, cada una desde el lugar donde estáis, en vuestra estrategia de implementación o de seguir trabajando alrededor de la soberanía alimentaria, habéis hecho algún análisis del encarecimiento de los precios relacionados con la alimentación, que está vinculada con el aumento de los precios en las cadenas de suministro, ¿no? Que da un poco de yuyu, al menos a mí me da un miedo tremendo, y que es por otro lado algo que ya se ha vivido en otros lugares, pero siempre muy alejado de Europa, ¿no? Se me viene a la cabeza como pues, Túnez, Egipto, ahí en 2011. Y pues si habéis hablado de esto, si tenéis alguna estrategia, si creéis que va a pasar y qué hacemos con esto. Sobre todo también porque también supondrá un encarecimiento de los alimentos también vinculados, ¿no? a la comercialización agroecológica. Y gracias también por comentar sobre la OSA, por comentar sobre el Fogón Verde, porque son más iniciativas, además, de aquí de Madrid, que son súper interesantes. Si queréis irme pasando el micro por si queréis contestar o retomar alguna de las palabras. ¿Alguien quiere empezar? Sí, yo me acuerdo además con lo que comentaba Teresa de las nuevas incorporaciones al campo, que además yo creo que es el futuro, que donde tenemos que invertir en todos los esfuerzos es las nuevas incorporaciones al campo para repoblar todas estas zonas rurales que se están despoblando, que en Madrid no es un problema grave, pero en otras zonas del Estado sí. Y en este sentido el PDR tiene hecho una parte concreta, que es presupuesto para las nuevas incorporaciones de jóvenes al campo, que tampoco se están dando en su totalidad, pero que es una subvención muy valiosa que en nuestra propuesta además es incrementarla y facilitar al nuevo joven que se quiere incorporar y que las tramas burocráticas no se lo pongan difícil, porque ha habido, por ejemplo, que hay problemas como muy burocráticos, pero salió en el 2017, en el 2018 no salió, hubo gente que empezó a cultivar y cuando la eso pedí en 2019 le dije, no es que tú ya llevas un año facturando tus cultivos ya no puedes acceder. Problemas burocráticos, porque si hubiera salido el año anterior habría podido acceder a esa financiación con la que contaba, además, al plantear su explotación. Y el tema de la formación, yo creo que también es vital. Hay proyectos muy chulos como el de Escuela de Pastores de Euskadi, que intentó replicar el Guano, que creo que sí que hay las administraciones públicas deberían invertir, las locales y las autonómicas, en crear este tipo de escuelas para ir transmitiendo los conocimientos, porque al final es una de las cosas más valiosas del campo que no podemos permitir que se pierda. Y el tema del FP yo creo que es vital en agroecología y existe también en agroecología, en agricultura normal, porque también hay falta de conocimientos incluso en este sentido. Y eso, los suministros que tenemos, no ¿Quieres contestar más? No. ¿Por aquí? No. Por aquí ya se lo paso. Vale, yo en cuanto a lo que planteas, yo a nivel personal soy bastante fan de leer artículos de estos en medios de la falta de suministros de los chips, o sea, como que van apareciendo noticias como aisladas, sí, y yo he hecho en falta ese relato, ¿no? de qué problema está habiendo de desabastecimiento, no solo del tema de los microchips, que la SEA cierra durante 3 meses, o el encarecimiento de los fertilizantes que van a afectar a la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero falta como ese relato que muestre que, no sé si va a ser el colapso o no, pero una situación próxima a ello, ¿no? Nosotros en Amigos de la Tierra no estamos analizando eso, pero sí que estamos planteando, a partir de la estrategia de la granja a la mesa, que planteaba algunos retos sobre la reducción de pesticidas, o qué va a suceder, por ejemplo, si dejamos de utilizar antibióticos, por ejemplo, en la ganadería industrial. Hay una serie de elementos que van a forzar la transformación del sistema agroalimentario y que sí o sí pasan por un modelo mucho más agroecológico, porque el modelo tiene que ir por ahí, sí o sí, quieran o no, la agroindustria. Y estamos analizando, por ejemplo, cómo afrontar todos esos retos que van a suponer desde el punto de vista de 3 estrategias que van de la mano. Una es, ineludiblemente, viene por la reducción de la producción y el consumo de carne, como la reducción del consumo y la producción de carne, principalmente la de origen industrial, va a suponer el liberar muchas tierras para la alimentación animal y puede ayudar a que si transformamos la agricultura convencional en una agricultura más agroecológica, que técnicamente o según los datos genera menos producción de alimentos,
puede compensar esa reducción de alimentos. Y por otro lado, también cómo afrontamos el desperdicio alimentario, ¿no? Que según cifras se dice que se tira el 30% de los alimentos que se producen a nivel mundial acaban en la basura. Si somos capaces de integrar esas tres estrategias, ¿cómo podemos transformar el modelo alimentario? Y en eso, por ejemplo, sí que estamos trabajando y con una investigación que esperamos poder sacar en los próximos meses, pero muy interesante la cuestión que plantea y ojalá seamos capaces de darle respuesta. Muchas gracias. Si os parece, contestan y nos dará tiempo todavía a uno o dos comentarios finales. Genial. O sea, es que yo creo que justo el tema... Pues nada, por favor. Perdón. Muchas gracias por organizar estos eventos que son súper necesarios y gracias a los japoneses. Y en cuanto a lo que tú decías, compañera, yo tengo más miedo incluso a corto plazo a que el encarecimiento de los precios generales, de energía y tal, Sí, me refería retraiga mucha renta a las clases populares y tenga menos poder adquisitivo incluso para poder comprar productos de comercio, pues, consumo responsable, agroecológico, sostenibles, tal, en los que, bueno, pues ya lo sabemos que no tienen esas externalidades que los hacen tan económicos y tan regalados como los malos. Es verdad que nosotros en el supermercado La Osa y con los productores que tratamos y distribuidores sí que hay un run ahí, de momento no, porque entre otras cosas el mercado español de la alimentación es muy a precio, desgraciadamente. Desgraciadamente es muy a precio, es quizás distinto a Francés o a otros mercados y es difícil repercutirlo a precio. Eso conllevará pues precarizar aún más las condiciones de la oferta. Pero entonces el run sí que está ahí a nivel como lo vivimos nosotros. Es verdad que siguiendo pues, un mercado tan importante como el norteamericano y siguiendo a los supermercados de Brooklyn y otros y tal, sí que ellos ya están teniendo problemas de suministro de ciertos productos que no les llegan a las estanterías porque se rompe la cadena en algún punto, en la producción, en la distribución y por diversos factores relacionados con todo lo que estamos hablando. Y bueno, era un poco comentar, dialogar contigo sobre eso. Sí, me refería, o sea, justo que no me refería tanto con una cadena de distribución global, sino que el impacto en la luz o en los, ¿no? O en, no diré, o en el petróleo que hace falta para mover las máquinas impacte directamente en la alimentación, ¿no? Además también tenemos una demanda, un consumo muy cautivo, muy malos hábitos. Donde antes se gastaba en los años 70, cuando yo era cani, pues un 40%, 45% de la alimentación de la renta per cápita, de la renta disponible de cada familia, ahora se gasta un 20 y tantos %. Porque nos lo dejamos en los iPhones, nos lo dejamos en las vacaciones, nos lo dejamos en otra serie de bienes y servicios. Y entonces, es unos hábitos de consumo terribles en los que hay que transformar y es una relación con la administración pues terrible, con las instituciones en las que hay que transformar. Entonces la tarea es algo, pero ahí estaremos en el frente. Entonces, pues animar a pesar de todos los datos tan negativos que oímos, que sabemos, pero a la lucha. No sé si vosotras habéis quedado con ganas de añadir. Muy breve, porque ya es la hora, ¿no? Nos quedan 8 minutitos, o sea que no Vale, podemos tomar un poquito de tanto. nosotros no tenemos mucha capacidad de hacer muchos estudios, pero está bien saber que hacemos un llamamiento a hacer asambleas para ver cómo mirar y realmente a mí también me parece una cosa clave. Ahora mismo los alimentos son muy baratos. O sea, una de las trampas es que los alimentos son muy baratos y que en realidad las ayudas de la PAC lo que sirven es, los estudios de González de Molina, por ejemplo, te lo dicen, que es que las ayudas sirven para compensar que el precio a que venden es que no tiene nada que ver
hacer evidente como las realidades durante el confinamiento. Sí que reconocimos que la alimentación era el sector esencial, o sea, y se nos ha olvidado otra vez, pero va a volver a serlo. O sea, es que podemos renunciar a muchas cosas, de todas las de nuestra lista de la compra, pero los alimentos no. Entonces, ahí estaría bien lo que decía antes de recuperar narrativas o ser capaces de volver a poner ese centro. Y luego lo de la FP, la Escuela de Pastores, Campo Adentro es uno de los colectivos de maíz agroecológico. Yo creo que estaría bien que hablar directamente con ellos. Y luego, cuando estuvimos en la Dirección General de Agricultura, Dani, que éramos los agricultores, no hacía más que decirle eso al consejero de podemos ser agricultores maestros, agricultores de referencia para hacer ese proceso de acompañamiento. Hay unas figuras que son las de las hormonas, pero como que es otra parte del proceso. Él se ofrecía y decía, no, ya tenemos los profesores, como si de pronto esa figura de las fuera a resolverlo todo. Entonces, me ha parecido súper interesante lo que dices de las propuestas estas de participación ciudadana, que estaría bien saber mejor cómo funcionan para generarlas. Es que tenemos bastante como material, traducirlo y con ayuda de colectivos que sí que tenéis como más estructura y más capacidad de acción, plantear esas propuestas por ahí va. Y también me queda con ganas de saber de dónde salió la tierra que apareció un día flotando por ahí. Voy a contar el cotilleo de la tierra, aunque a mí también me interesa muchísimo. Solo que, bueno, poco que añadir a esta pregunta que has hecho, pero yo creo que es uno de los elementos que ahora mismo está bloqueando justo la ley de cadena alimentaria, que debe saltar, ¿no? Que es una ley en la que se está viendo si se prohíbe el vender a pérdidas, que es algo que se hace de manera común, ¿no? En esto de que los alimentos, lo que se habla del modelo de consumo, lo baratos que están los alimentos, o sea, no es que me quiera poner medio nostálgica, pero a mitad del siglo pasado, la mitad de los ingresos de la población iba a su manutención básica. Entonces, esto al final se ha conseguido gracias a la explotación sistemática, la ley de extranjería, un montón de abusos de otros territorios y de otras personas y de cómo se crea el personal jornalero de otros territorios. Entonces, bueno, yo creo que es un elemento clave, que por eso esta ley lleva meses bloqueada, porque pagar lo que valen los alimentos implicaría un cambio brutal, vamos, hasta a nivel de valores, ¿no? Hasta a nivel de lo que valoramos, lo que tú has dicho, ¿no? En que no gastamos el dinero, sino no lo gastamos en pagar lo que vale comer. Y eso es una depreciación del campo y de las personas y de valoración a nivel brutal. Que luego decimos, ¿por qué la gente no quiere seguir en ese relevo generacional? Joder, o sea, es que me parece como que quien lo hace, chapó. Y se me ha olvidado lo siguiente que iba a decir. Sí, y como ¿qué hacemos como desde nuestra entidad? No tenemos como esa capacidad o esa interconexión como a nivel de hacer estos estudios o tener como esas visiones, que yo creo que desde otras organizaciones si las hacéis, sí que hay una parte como de que intentamos trabajar en la medida en la que podemos, ¿no? Que estos fondos que vienen para proyectos de desarrollo rural, favorecer estas infraestructuras desde logísticas, de transformación, articulación en el sector agroecológico, porque al final lo que decíamos es que el propio sector agrario convencional, cada vez más asfixiado por estos insumos y estas leyes de venta, o se busca otros canales más justos, o es que no puede sobrevivir, y esto lleva a dramas, bueno, pues yo qué sé, como de personas dentro del sector, que son enormes. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, dejamos esta parte aquí. Sí que quería recoger un poco esto que comentabas, ¿no? De las condiciones de vida de las jornaleras y jornaleros enseguida, si quieres este caso. Pero también de las personas que trabajan en mataderos, ¿no? Que sabemos que muchos casos son personas migradas que también están en condiciones terribles. Y un poco tan claro, cuando decía al principio que este proyecto se llama European Solidarity, ¿no? Que queda muy bien esto de ser muy solidarias en Europa. En realidad, para Amigas de la Tierra, esta solidaridad es una cuestión de justicia.
Es una cuestión de justicia ecológica, social y también entendemos que de género, ¿no? Y lo que intentamos en nuestros análisis y propuestas es vertebrarlo siempre desde estos 3 ejes. Pero le paso la... Bueno, y simplemente quería también añadir una cosita, precisamente porque comentaba Sergi, ¿no? Que, pues igual es interesante, que vengáis a la siguiente mesa del 24 de noviembre, que además será después de la cumbre del clima, de la COP26, por lo que podremos un poco valorar qué se ha conseguido y sobre todo qué no se ha conseguido, y donde podremos abordar también todos estos temas de jolín, de la energía, claro, que impacta en todo esto, ¿no? Ahora mismo estamos preparando unas cuantas investigaciones, yo estoy en una relacionada con el hidrógeno, y ahí hay mucha tela que cortar también, porque aunque no está terminada ya empezamos a ver por dónde va y sabemos que no es sostenible, pero es que con el hidrógeno no solo se crea energía, es que también fertilizantes, ¿no? O residuos, así que, bueno. No sé si mejor ¿sí? Perdón. No, solo quería comentar, como al final la semana pasada estaba en una charla que organizaron algunas compañeras solidarias para presentar un proyecto que es Regeneración, que han trabajado un grupito de personas para dar visibilidad a los jóvenes generación, ¿no? Y han creado una plataforma que es súper bien hecha, destacando los puntos de las convocatorias sobre las cuales pues, las personas de nuestros ámbitos podemos estar interesadas. Hay algunas pautas de desarrollo rural y cosas así, y también este aspecto cooperativo en el cual personas que han presentado convocatoria o proyectos las juegan en esta web para que podamos aprovechar mejor. Entonces, sobre las temáticas sobre todo de movilidad, de energía y de desarrollo rural en pequeñas comunidades. ¿Y cómo es la rural? Se llama Regeneración. Ahora que sí, lo escribo porque mucha que a la izquierda, sí. Vale, bueno, pues mientras la compi lo va escribiendo, también para que no tengamos ahí toda la atención centrada en ella, pues nada, ya aprovecho para cerrar, para volver a dar las gracias una vez más a las ponentes, a las compañeras realmente, ¿no? De trabajo y de camino, a todas las que estéis aquí, que también lo sois. Y aunque ya quedan pocos de los artistas del inicio, pues también agradeceros una vez más vuestras voces y juramos y perjuramos que este acto no lo ha patrocinado Disney, aunque lo parezca. Pues nada, nos veremos pronto, seguimos. Hasta luego.